¿Qué onda, comunidad de Estudia? ¿Cómo están? Oigan, qué increíble. Ya llegamos a nuestro análisis número 300. De verdad, mil gracias a todos ustedes por acompañarnos en este camino. Y bueno, para celebrar, hoy nos metemos de lleno en un tema clave, una de esas leyes que son un verdadero escudo para la gente, la ley de lo contencioso administrativo. Sé que el nombre suena súper técnico, ¿no? Pero van a ver, vamos a desglosarlo para que quede clarísimo por qué existe y sobre todo, cómo nos protege cuando sentimos que una decisión del gobierno no fue justa. Así que arranquemos por el principio. Y es que todo arranca con esta pregunta, ¿no? Es la pregunta del millón. ¿Qué pasa cuando la administración pública, o sea, el gobierno, se equivoca? Imagínense, una multa que no tiene sentido, te niegan una licencia que cumplías, o cualquier resolución que de plano dices, esto está mal, afecta mis derechos. Bueno, justo para eso existe la ley que vamos a destripar hoy. Ok, aquí está nuestra hoja de ruta. Vamos a ver qué onda con este freno al poder, por qué se creó la ley. Y luego, lo interesante, las dos vías que existen para reclamar, la administrativa y la judicial. Ojo, también vamos a hablar de plazos, que son súper importantes. Y cerraremos viendo cómo todo esto se convierte en un derecho fundamental para cualquier ciudadano. Venga, empecemos con lo primero. ¿Qué es eso de ponerle un freno al poder? Vamos a definir qué significa exactamente contencioso administrativo para que no quede ninguna duda. A ver, en palabras sencillas, es el proceso que nos permite, como ciudadanos, llevar una decisión del gobierno a un tribunal. Así de simple. Es la herramienta que empareja la cancha. O sea, si no se está de acuerdo con algo que hizo la administración pública, se tiene el derecho de que un juez, alguien independiente, revise si esa decisión fue legal y justa. Básicamente, es el control de los jueces sobre lo que hace el gobierno. Perfecto, ya sabemos qué es, pero ahora viene la pregunta lógica. ¿Y esto por qué existe? ¿De dónde salió? Porque, a ver, toda ley tiene una razón de ser, y si entendemos su origen, entendemos su verdadera importancia. Y aquí está la historia. Todo esto se remonta a 1996. El Congreso de Guatemala sacó este decreto, el 11996. Pero fíjense, el chiste no era solo crear una ley más en el montón. El propósito era de verdad modernizar el sistema para garantizar algo súper fundamental, que los derechos de la gente estuvieran a salvo. La meta, al final del día, era que cualquier acto del gobierno pudiera ser revisado por un juez. Nada de que, porque yo lo digo. Es que de hecho, la propia ley te lo dice desde el principio, en su introducción. Y estas palabras son clave: efectiva tutela y derecho de defensa. Ojo, no son solo palabras bonitas, resumen toda la misión de la ley. No estamos hablando de un simple trámite, para nada. Estamos hablando de un verdadero escudo legal para cada persona. Muy bien, ahora a lo práctico. ¿Cómo funciona esto si, por ejemplo, no se está de acuerdo con una decisión? A ver, no es que de inmediato uno se vaya a un juicio. La ley es bastante inteligente en esto y establece un primer paso, una especie de oportunidad para que la misma administración diga, ups, creo que me equivoqué y lo corrija. Justo. La analogía es perfecta. Pensemos en esto como si fuéramos a quejarnos con el gerente de una tienda antes de poner una demanda. Es una parada obligatoria. Primero se tiene que agotar esta vía administrativa, que es básicamente pedirle a la misma entidad o a su jefe directo que por favor reconsidere su decisión. Y es un paso que no nos podemos saltar. Es indispensable para poder seguir adelante si no nos hacen caso. Y dentro de esta primera etapa, digamos, hay dos caminos. Depende de quién tomó la decisión. Si fue una autoridad que tiene un jefe, un superior, entonces usamos el recurso de revocatoria. Básicamente se le pide al jefe que revise lo que hizo su empleado. Pero ¿qué pasa si la decisión vino de la máxima autoridad, digamos de un ministro? Ahí no hay jefe a quien recurrir. Entonces se presenta un recurso de reposición, pidiéndole a esa misma máxima autoridad que lo piense dos veces. La lógica es súper clara. O se apela al superior o se le pide al mero mero que reconsidere. Ok, ¿y qué pasa si se intenta esta vía interna y nos dicen que no? O peor, ni siquiera responden. Bueno, ahí es cuando la ley nos abre la segunda puerta, la grande. Ahora sí, es momento de llevar el caso a los tribunales. Y aquí la cosa ya se pone seria, es un proceso judicial formal. Como vemos, el primer paso es presentar la demanda ante el tribunal especializado. Después, se abre una fase de prueba de 30 días. Aquí es donde cada quien pone sus cartas sobre la mesa, sus pruebas.
Y finalmente, el paso 3. Después de una audiencia final que se llama vista, el tribunal analiza todo, absolutamente todo, y emite una sentencia. Ahí es donde se decide si la administración tenía razón o no. Y esa decisión ya es final. Ahora, llegamos a un punto que es de verdad crucial: las reglas y los plazos. Y aquí sí quiero ser súper claro. En temas legales, el tiempo lo es todo. Dejar pasar un plazo por un solo día puede significar que se pierda el derecho a reclamar. No importa si se tiene toda la razón del mundo. El tiempo es oro. Y miren esto, el primer plazo es increíblemente corto. Una vez que nos notifican una decisión, arranca el cronómetro y tenemos solo 5 días. 5 para presentar ese primer recurso administrativo del que hablamos, ya sea el de revocatoria o el de reposición. Es un plazo que de verdad no perdona. Hay que estar muy atentos. Bueno, una vez que se mete el recurso, la pelota cambia de cancha. Ahora le toca a la administración y ellos tienen 30 días para dar una respuesta. Pero, ¿y si no dicen nada? ¿Si se quedan callados? Aquí es donde la ley tiene un as bajo la manga. Un concepto legal súper interesante. Y esto es genial, porque la ley protege al ciudadano de quedar en el limbo para siempre. Si pasan esos 30 días y no hay respuesta, la ley interpreta ese silencio como un no. A esto se le llama silencio administrativo negativo. Y aunque suene mal, en realidad es una buena noticia, porque nos da luz verde para cerrar esa etapa y ahora sí, llevar el caso a los tribunales. Perfecto. Entonces, una vez que la vía administrativa se acaba, ya sea porque respondieron que no o por ese silencio administrativo, el reloj empieza a correr de nuevo. A partir de ese momento, se tiene un plazo final de 3 meses para preparar y presentar la demanda formal en el tribunal. Este es el último gran plazo que hay que tener en la mira. Ok, ya vimos los pasos, los plazos, los recursos. Después de todo este recorrido, llegamos al corazón del asunto, a la razón de ser de todo este mecanismo legal: el derecho a impugnar, el derecho a no quedarse de brazos cruzados. Para resumir, esta ley es, en esencia, un sistema de pesos y contrapesos en acción. Es la garantía de que el poder del Estado no es absoluto, que tiene límites y que nadie, pero nadie, está por encima de la ley. Y lo más importante es esto: le da a un tribunal independiente el poder de revisar, modificar o incluso anular por completo una decisión del gobierno si determina que se violaron los derechos de una persona. Transforma una simple queja en un derecho protegido por la ley. Y para cerrar, los dejo con esta reflexión. Conocer la ley, entender el proceso, es, sin duda, el primer y más importante paso. Pero la pregunta final que queda en el aire es: ¿es suficiente conocer las reglas del juego para garantizar que se haga justicia? Esa es una cuestión que ya nos lleva más allá del texto de la ley y nos hace pensar en cómo funciona este escudo en la vida real, en la práctica.